Lo hace. Qué bueno es entender que nosotros podemos clamar a Dios con certeza, ¿verdad? Cuando hablamos de clamar a Dios con certeza, estamos de clamar, de hablar con Dios, sabiendo que Él nos escucha. Pero no solamente sabiendo que Él nos escucha, sino también sabiendo de que Él responde a nuestras oraciones. Allá atrás yo he preparado, porque si no van a quedar allá atrás, yo quiero que usted se lo lleve a su casa, están los resumen o el resumen del bosquejo de esta mañana. Si usted lo quiere puede ir a buscarlo para que tenga una guía y luego después pueda recordarlo también en su casa. Pero clamar a Dios con certeza es entender de que Dios nos escucha aún en medio de la desesperación, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias adversas, porque Él es nuestro Padre. Y dice la palabra que Él está atento. ¿Cómo está el Señor? Atento. Él está atento a nuestro clamor. Él no tapa sus oídos para que nosotros clamemos y Él hace como que no. No. Él está atento. Él está escuchando nuestras necesidades, nuestras peticiones, pero también, como decíamos recién, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestro reconocimiento para saber y para entender quién es Dios. Y esto transforma nuestra vida. Comienza a cambiar nuestra visión de quién es Dios y también la cosmovisión aquí en la tierra, nuestra vivencia, nuestras responsabilidades, nuestras decisiones comienzan a ser otras cuando nosotros empezamos a mirar a Dios y a reconocer a Dios como lo que Él es. Él es santo, decíamos recién, pero Él es poderoso, Él es omnipotente, Él es el Dios misericordioso, Él es el Dios de gracia, es el Dios que nos fortalece, es el Dios que nos anima y nos da esperanza para que nosotros podamos seguir adelante. Yo le voy a pedir que vaya abriendo su Biblia, por favor, en San Marcos, el capítulo 10, que vamos a enseguidita ver allí esta historia tan bonita en San Marcos capítulo 10, versículo 46. Pero bueno, justamente estaba recordándome hace un tiempito atrás respecto a aquel terremoto. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos ya estaban en 1985? Bueno, sí, levanten la mano. Hay muchos jóvenes, bueno. O nosotros ya estamos. Claro, yo recuerdo que estábamos jugando con los chicos, ya ahora tengo unos 12 años más o menos, y estábamos jugando ahí en la vereda del vecino cuando de repente se cortó la luz y empezó ese sonido tan feo que se escucha cada vez más fuerte, y yo quería salir corriendo para mi casa derechito, pero me había parado a un costado, parece que me había tomado un par de y me iba para un costado y para el otro, y cuando veo salir a la familia y a los gritos y ruiderío por todos lados, y qué feo, ¿no? Qué feo cuando son esos terremotos, porque si bien hay temblores, pero una cosa son los temblores donde por ahí se nos puede caer un vasito de la alacena, y otro el terremoto que te puede llevar abajo la casa. O sea, hay diferencia, ¿no? Hay diferencia. Y entonces aún en nuestras vidas muchas veces tenemos esos temblores, pero otras veces hay sucesos en nuestra vida que son como terremotos, ¿no? Que no nos dejan en pie, y que por ahí no sabemos de dónde agarrarnos, y comienza la desesperación y comienza tantas cuestiones. Me enteraba la otra vez de un testimonio de una persona en esos lugares donde han habido últimamente terremotos tan grandes, creo que en Nigeria, por aquellos lados, y el que está al lado de República Dominicana, ¿cómo es el país? Haití. En Haití, ese terremoto terrible que hubo, bueno, y testimonios habían, porque sucede algo, ¿no? En el momento del terremoto hay mucho ruiderío, mucho griterío, y hay mucha desesperación, y hay edificios que se caen por causa de los terremotos, y luego vienen los rescatistas. Y si hay algo que ellos piden, porque cuando vienen los rescatistas a hacer su trabajo, ellos entienden que debajo de los escombros hay personas, ¿no? Lamentablemente hay muchos cuerpos ya sin vida, pero hay personas que todavía permanecen, ¿no? Con vida, y tienen la esperanza de ser rescatados. Entonces no es que van por ahí, han visto en las construcciones, los albañiles, los metalúrgicos, me incluyo, quienes vamos a trabajar por ahí,
¿qué hacemos? Ponemos música mientras trabajamos. No, los rescatistas no hacen eso. No es que están contándose chistes, che, ¿qué te pasó? No, ellos si hay algo que piden es silencio. Hay momentos precisos donde ellos piden silencio. Y bueno, y cuenta la historia de este hombre que estuvo por 3 días enterrado allí debajo de los escombros hasta que escuchó a lo lejos así un sonido y empezó a gritar, a clamar desesperadamente: ¡acá estoy! ¡Acá estoy! Con la última fuerza que le quedaban. Y fue así que lo encontraron y comenzaron de a poco a sacar todos esos escombros y lo encontraron y lo sacaron con vida. Pero qué importante es ese clamor. Un clamor que trae vida, un clamor que trae esperanza. Es un clamor que es escuchado y recibe también una respuesta. Y qué importante, la palabra del Señor nos habla de un hombre que en determinado momento también estaba bajo los escombros, pero no bajo escombros materiales de cemento, ¿no? Sino, de quien estoy hablando es de Jeremías. No bajo escombro de cemento, sino bajo escombro por allí de aquellos hombres que lo habían apartado, de la injusticia, bajo los escombros del maltrato, de la traición, porque en cierto momento el profeta de Dios, el siervo de Dios, se encontraba preso y estaba bajo esos escombros. Y como recién hablábamos de clamar, el Señor también le da la misma indicación a Jeremías, que él tenía que clamar. Y quizás en esta mañana algunos de los que estamos acá o algunos de los que están viéndonos o nos van a ver luego, también se encuentran bajo algunos escombros de esta tierra, de esta vida, por causa de aquellos terremotos que hemos sufrido en alguna instancia en nuestra vida. Pueden ser bajo los escombros de una enfermedad que se encuentre, bajo los escombros de la miseria, del agotamiento, de la desesperanza, del dolor, del no sé qué hacer. Escombros. Pero así como Jeremías recibió esta palabra que vamos a leer por un momento y que yo le voy a hacer mención, no hace falta que lo busque, quizá lo tengamos acá atrás, Jeremías 33. Encontramos que el Señor en ese momento que él estaba prisionero, no estaba predicando la palabra del Señor, estaba preso por predicar la palabra. Pero en ese momento estaba preso, casi olvidado, ¿no? Dejado en lo más profundo de esa cárcel, queriéndole hacer callar absolutamente. Pero es allí donde Dios no se olvida de su siervo y Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de tu vida. Porque estando en ese lugar, Jeremías 33:1, él dice: vino palabra de Jehová. Qué hermoso. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. El Señor no se olvida de su siervo y trae una palabra. No le envía un ángel, como sucedió en el Nuevo Testamento, por ejemplo con Pedro, para que lo liberara de la cárcel. No mandó un temblor, un terremoto para que se abrieran las puertas. No. Vino palabra del Señor. Y como decíamos al principio, ¿por qué palabra? Porque es la palabra de Dios la que nos libera. Es la palabra de Dios la que nos da esperanza. ¿Y cuál fue la palabra que él recibió de parte del Señor? El Señor le dijo: clama a mí y yo te responderé. Qué importante, hermano. Lo primero que el Señor hace con Jeremías, en ese capítulo, en el versículo 2, le recuerda quién es Él, quién es Dios, para que lo reconozca. En el versículo 2 le dice, por ejemplo, así dice Jehová, que hizo la tierra. Luego le dice Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y luego le da esta palabra: clama a mí y yo te responderé. Y no termina todo allí, sino que luego le dice: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese la misericordia y la gracia, el amor de Dios, que aún estando en ese lugar, en esa posición, viene con una palabra de fortaleza para seguir adelante. Una palabra esperanzadora que lo saca de ese lugar. Aunque físicamente todavía está ahí, pero hay una palabra que comienza a trabajar en el corazón y en el espíritu y en la mente,
que hace que su visión comience a ser transformada. Y lo mismo hace el Señor con tu vida, con su vida, con mi vida. Él trae una palabra que nos da esperanza. Y cuando nosotros clamamos, por eso el título justamente de esta prédica, clamando con certeza, cuando nosotros clamamos es porque entendemos que Dios nos está escuchando. Y no solamente tenemos esa certeza, sino también tenemos la certeza de que Dios contesta nuestro clamor. Y eso es hermoso, amado hermano. En su tiempo Él contesta nuestro clamor. Esta palabra, cuando el Señor le dice, clama a mí, yo te responderé. Esta palabra en el hebreo no es una oración como una frase religiosa. No es una oración tibia. Cuando dice clama, esto es gritar con desesperación. Es desde lo profundo del corazón. Es pedir auxilio. Es alzar la voz desde la angustia. No es como muchas veces nosotros oramos por los alimentos. Señor, te damos gracias por estos alimentos y está bien que lo hagamos, que seamos agradecidos al Señor. Sino que se trata de ese clamor que va de lo profundo de nuestro corazón al reconocer primero quién es Dios y luego reconocer dónde estamos nosotros y cuál es nuestra verdadera necesidad y entender que nuestro Padre nos escucha, que nuestro Padre es Dios poderoso y que Él responde nuestras oraciones. Pero que sean así también nuestros clamor delante de la presencia de Dios. Que podamos clamar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Yo no sé cuál será su necesidad, yo no sé dónde estará usted parado en este momento, en qué lugar del camino usted está. Quizá alguno está avanzando muy lento, otro está estacionado, otros han retrocedido. Pero lo importante es entender de que Dios nos escucha y que podemos hacer oídos a esta invitación que el Señor le da al profeta y nos hace a nosotros. ¿Cuál? Clama a mí. Y no solo eso, que yo te voy a responder. Clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido por ayuda de alguna persona en particular? ¿Cuántas veces nosotros hemos ido por ayuda a ver de alguien, a ver si nos da esto, que nos presta aquella otra cosa? Y no sabemos si esa persona nos va a poder ayudar. Quizá la persona sí quiere ayudarnos, pero no tiene los recursos para hacerlo, ¿verdad? O quizá personas han acudido a nosotros en algún determinado momento y no hemos tenido los recursos. Nos pidieron, pero no pudimos ayudar a las personas. Pero con Dios no pasa eso. Nosotros podemos clamar a Dios con la certeza de que Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. De que Él no solamente tiene todo lo que necesitamos, sino que Él sabe lo que realmente necesitamos. Porque muchas veces nosotros tomamos nuestros deseos, nuestros anhelos y las convertimos en necesidades primarias. Pero cuando vamos a la presencia del Señor y clamamos a Dios, Él sabe lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Entonces no recibimos de parte del Señor lo que yo deseo, lo que yo quiero. Recibo de parte de Dios lo que yo realmente necesito. Y por eso es que tenemos que ser agradecidos al Señor. Pero sí tenemos que clamar a Dios de lo profundo de nuestro ser. Clama a mí que yo te responderé y te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué no conoce usted, hermano? ¿Y cómo vas a ver si no conoce? Pero hay cosas que nosotros no conocemos. No conocemos. Muchas veces pensamos que lo conocemos todo, que sabemos de todo, pero no es así. Hay cosas nuevas de parte del Señor para nosotros, para la iglesia, para su familia, para su matrimonio, para sus hijos, para sus nietos. Hay cosas nuevas. El Señor dice, de aquí hago algo nuevo. No se dan cuenta, ya lo estoy haciendo, dice el Señor en uno de los pasajes. Pero es que la presencia del Señor sigue obrando y sigue trabajando. Pero esta palabra, clama a mí, con certeza. Clama a mí y yo te responderé, ¿no? Atraviesa esta palabra los siglos y llega hasta el tiempo del Señor Jesús, donde nos vamos a abocar ahí en San Marcos capítulo 10. Y encontramos un clamor de un hombre que seguramente usted ha escuchado de él. Un ex cieguito, un ex ciego, Bartimeo.
¿Ah? Bartimeo. ¿Por qué es ex? Porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y entonces pasaron los siglos y nos encontramos con esta historia que San Marcos nos deja aquí plasmada en la palabra del Señor en su evangelio. El versículo 46 nos dice la palabra del Señor. Fíjense qué bárbaro, porque faltaba una semana para que el Señor Jesús ya fuera crucificado, ¿no? Y nos encontramos que Él, antes de ir hacia la cruz, antes de llegar a Jerusalén, Él pasa por Jericó. ¿Por qué? Porque en ese lugar había un hombre necesitado de Dios, de un milagro de parte del Señor. Y algunos estudiosos de la palabra nos dicen que no era el camino más corto para llegar a Jerusalén. Se podía ir por otro lado para llegar a Jerusalén, pero el Señor Jesús quiso pasar por Jericó. Y encontramos que hay propósito. Así como cuando la palabra del Señor nos dice que le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer que necesitaba de la presencia, y una ciudad, un pueblo que necesitaba de Dios, y Dios llegó hasta ese lugar. De la misma manera nosotros encontramos ahora a Jesús. Tenía en su mente que tenía que ir a la cruz, y estaba con todo ese propósito, con toda esa planificación, con todo ese proyecto. Pero de todos modos se hace el tiempo, se hace el lugar para pasar por ese lugar, por este hombre. Y nos dice la palabra, entonces, el versículo 46, llegaron a Jericó. Y cuando Él salía de Jericó, está hablando del Señor Jesús, con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, acá ya tenemos dos detalles, era un mendigo y era ciego. El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos los reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. ¡Wow! Qué lindo que tenía esto en su corazón, ¿no? Y él gritaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, su capa, se levantó de un salto, dice esta versión de la NBL, y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, al Señor Jesús, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, esto es mi maestro, que recobre la vista. Y el Señor le dijo, vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús al instante. Y al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Así que fíjese qué impresionante la obra del Señor Jesús mientras recorría aquí la tierra. La misericordia, la gracia del Señor moviéndose, actuando en las vidas de los hombres en necesidad. Vemos en alguna oportunidad a personas que llegaban a Él con diferentes enfermedades. En este momento nos encontramos con Bartimeo. Este hombre en necesidad. Era un momento donde ya se acercaban las fiestas, así que habían llegado personas de todos lugares, mucha gente por todos lados, y no había otro lugar mejor para que él estuviera que el costado del camino. ¿Ah? No podía estar en el camino porque sería quizás una molestia. Pero sin embargo, de alguna manera él se enteró que Jesús andaba por allí. Habrá escuchado quizás de los milagros que hizo el Señor Jesús. Alguien le habrá comentado de las enseñanzas que él daba, de cómo él se identificaba como el Hijo de Dios. No sabemos qué sucedió, pero lo que sí sabemos es que tenía una convicción en su corazón y que más allá de su ceguera física, él podía ver cosas que los fariseos no podían ver en ese momento. Él, como una persona ciega en el ámbito natural, tenía una visión, y yo creo que es una convicción dada también por el obrar del Espíritu Santo, que le hizo clamar de esta manera, reconociendo quién era el Señor Jesús, pero también reconociendo su verdadera necesidad, su verdadera situación en la cual se encontraba en ese
momento. Así que vemos aquí dos cosas fundamentales que van de la mano. ¿Cuál? Reconocer y pedir ayuda. Reconocer el lugar donde se encuentra y también la necesidad de clamar a Dios en sinceridad, entendiendo de que Dios escucha y de que Dios responde. Entendiendo de que Dios es poderoso. De alguna manera él tuvo esto en su corazón, esta convicción en el corazón, que comenzó a clamar porque no era normal que alguien anduviera diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No era normal, porque justamente este título estaba reservado para el Mesías, para el Cristo. Y los fariseos que habían y eran estudiosos de las Escrituras no podían percibir al mirar esto del Señor Jesús. Pero sin embargo, este hombre al costado del camino, un mendigo ciego, tenía la convicción, que es una revelación del cielo, de Dios mismo, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esto es tremendo, hermano, es tremendo. Porque desde ese lugar de oscuridad, desde ese lugar de pobreza, de carencia, encontramos a un hombre que está sepultado en este momento bajo los escombros de una sociedad que lo había apartado, que lo menospreciaban. Porque mientras él reconocía quién era el Señor, la sociedad le decía: cállate. Escombros sobre su vida. Estaba en la miseria, escombros, pero no importa, le vamos a poner más escombros. Lo vamos a silenciar, que no hable, que se calle. Es una vergüenza para Jericó. No tendría que estar aquí, ni siquiera al costado del camino. Y el mundo y la sociedad lo quería callar. Pero sin embargo, había tal convicción en su corazón, porque alguien podría decir: qué terco, che, y sigue gritando. Es que había una convicción en su corazón, dada por Dios mismo, que hacía que él siguiera clamando con certeza. Él no le estaba pidiendo moneditas a Jesús. No le estaba pidiendo cosas materiales. Jesús, reconocimiento. Hijo de David, reconocimiento. ¿Qué le pedía al Señor? Misericordia. Misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Simple misericordia. Es algo que no recibía de la sociedad, es algo que no le podía dar a alguien terrenal, un ser humano, solamente Dios. Y por eso él clamaba. Y qué hermoso, porque en ese clamor él encuentra respuesta en la presencia del Señor Jesús. Él pedía por misericordia. Sabía que si algo iba a suceder, no era por él, era por la misericordia de Dios. Y lo mismo sucede con usted y con mi vida, amado hermano. Y los hermanos que nos están conectados con nosotros. Lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que Él va a hacer con nosotros, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque nosotros lo ganemos, es por su misericordia. Es su gracia, es su misericordia actuando a favor de quienes claman, considerando, reconociendo quién es Dios. Recién cantábamos: santo, santo. Reconocemos quién es Él. Reconocemos quién es Él. Y nos reconocemos también a nosotros mismos en nuestras miserias, porque muchas veces también nos encontramos al costado del camino. Tenemos que avanzar en el camino, pero muchas veces nos detenemos. Nos detenemos por esos escombros que se aparecen en nosotros. Nos detenemos frente a la batalla, frente a los problemas, frente a las circunstancias. Lamentablemente muchas veces, hasta por pequeños detalles, me miró mal y me detengo. Me dijo una palabra que no me gustó, me detengo, me retraigo. Dejo el camino, dejo de servir. No sabe lo que me hicieron. ¿Y qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que te pasó? ¿Qué culpa tiene Dios de lo que te sucedió? ¿Qué culpa tiene Dios si Él te ama?
podemos tener tantas mochilas y bolsos, amado hermano, de excusas para no servir, para no adorar, para no alabar, pero solamente son excusas, porque Dios no ha cambiado. Él sigue amándonos, Él sigue amándote. Y este hombre tenía esta convicción en el corazón y entendía que solamente el Señor, si iba a obrar, era por misericordia. Él era inmerecedor de su gracia, inmerecedor de esa misericordia, pero solamente clamaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia. Pero encontramos la respuesta. La respuesta de la multitud era: calla. Pero encontramos en Jesús la respuesta esperada. ¿Cuál es la respuesta esperada? La que nos dice la palabra del Señor. Que Jesús, dice la Biblia, que iba caminando con la multitud y había algarabía y muchas personas gritando y todos felices. Y nadie se percataba de la voz de este ciego. Pero dice la palabra que Jesús, mientras iba caminando, se paró. Y algunos habrán seguido. La multitud quería seguir caminando, quería seguir avanzando, pero Jesús escuchó y Él se paró en ese lugar. Él frenó de golpe. Hay alguien que está clamando, hay alguien que está reconociendo quién soy, hay alguien que está reconociendo quién es Él, en qué lugar está. Hay alguien que está en necesidad, hay alguien que está hablando, hay alguien que está clamando, hay alguien que está orando, hay alguien que está dirigiéndose a mí, alguien que me está honrando con sus palabras, con sus acciones. En lo superficial no hay nada bonito, no hay nada lindo, pero hay un corazón en necesidad, hay un corazón que necesita la misericordia, la gracia divina, la gracia de Dios. Así que allí se detuvo el Señor y rápidamente le dijo a los que estaban allí: llámenlo, tráiganlo por favor. Qué hermosa invitación. En medio de la necesidad, en medio de la angustia, recibir la invitación como así la recibimos también nosotros en esta mañana. En el medio del lugar donde nosotros nos encontremos, en estas necesidades internas del corazón, el Señor se detiene para llamarnos y decirnos: venid, tráigalo aquí delante, que yo tengo lo que Él necesita. Y solamente, hermano amado, nosotros encontramos lo que necesitamos en el Señor. No lo busque en el mundo, no lo busque en otra persona. Su necesidad del corazón no la busque en los vicios, no lo busque en las cosas materiales, porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Dice la Biblia que en el mundo vamos a encontrar aflicción. Eso sí, seguramente. En los proyectos nuestros humanos, las planificaciones que nosotros nos hacemos, muchas veces encontramos el fracaso, pero el Señor nos da lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Ahora la multitud que lo hacía callar, se acercan a decirle: vení que te llama. ¿Qué pasó? ¿No era que lo estaban haciendo callar? ¿Por qué les cambió el corazón a la multitud ahora? Por causa de la acción de Jesús. Por causa de la acción del Señor Jesús. Cuando ellos vieron que Jesús prestó atención, que Jesús lo llamó, entonces el corazón fue transformado. Ojalá nuestros corazones también sean transformados al ver a Jesús, como Él se para ante la necesidad. Al ver a Jesús, como Él va camino a la cruz, con todo lo que eso significa, que ya son sus últimos días, pero Él se toma el tiempo, se va a sacrificar, se va a morir en la cruz del Calvario, va a ser castigado, va a llevar el pecado de todos nosotros, de toda la humanidad. Pero sin embargo Él se toma el tiempo y eso le cambia el corazón a la multitud. Y ahora en vez de callar, lo llevan a Jesús. Qué bueno que nosotros también podamos sacar una enseñanza de esto. Porque muchas veces avanzamos en esta tierra y simplemente tenemos en nuestra mente nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestros planes, nuestros propósitos y no
nos damos cuenta de la necesidad que está a nuestro alrededor y no traemos a nadie a este llamado del Señor Jesús. Y no le decimos a nadie que Jesús le ama, que Jesús le llama, así como le dijo la multitud a este ciego: ten ánimo, levántate, te llama. Y no nos animamos porque andamos en nuestras cosas y nos olvidamos de la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia, este ministerio hermoso de la reconciliación, ¿verdad? Y que nosotros podamos avanzar también y que nuestros corazones sean transformados por el accionar de Jesús y que tomemos también su ejemplo. Pero allí fue traído delante del Señor Jesús y el Señor Jesús le hizo esta pregunta: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es tu necesidad? Y él le dijo: Señor, no le pidió una casa, no le pidió un camello último modelo, no le pidió mejores ropas. No, yo necesito la vista, necesito mirar, observar, necesito disfrutar de mi familia, necesito mirarte a vos, Jesús. Esa es mi necesidad. Y el Señor Jesús le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Y al instante, dice la palabra, que recibió la vista. Y no todo quedó allí, sino que ahora, y este detalle hermoso que dice la palabra, que seguía a Jesús, ¿dónde? En el camino. ¿Vieron? El llamado. ¿Pero dónde comenzó todo? En el clamor. En el clamor. Veíamos primero a Jeremías recibiendo la palabra: estás preso, pero el Señor le dice, no le dice el Señor: bueno, ahora viejo, ordenate, fíjate cómo hacer para salir libre, pórtate bien, da buen ejemplo, hacer las cosas bien, a ver si te dejan libre en algún momento, vos sabés lo que tenés que hacer, sacrificate. No, el Señor le dice: habla conmigo, clama a mí, clama a mí. Muchas veces golpeamos puertas en medio de la necesidad por todos lados. Y vamos a un lado y vamos a otro y a ver si puede ser esto y aquello. Y nos encontramos como aquella mujer que hacía 12 años que estaba con esa enfermedad de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía y había ido a todos los médicos que existían en aquel tiempo y le iba peor, dice la palabra, hasta que se encontró con Jesús. Y eso es el cambio, esa es la transformación para nuestras vidas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y no solo eso, sino que yo te voy a mostrar cosas que todavía no conoces. Cosas que no conoces. Hasta ese momento había vivido la experiencia, su vida experiencial de cada día era la oscuridad. Bartimeo, era las tinieblas, era simplemente palpar cosas, era simplemente escuchar, era simplemente oler. Pero ahora el Señor hacía lo imposible posible, lo que los hombres no le podían dar. Por misericordia y por gracia, ahora el Señor se lo otorgaba. Pero todo comenzó con un clamor. ¿Qué tal si en esta mañana usted y yo también clamamos al Señor? ¿Qué tal si nos proponemos en nuestros corazones, al ver cuál es nuestra necesidad, primero reconociendo quién es Dios y luego reconocer mi necesidad? Piense por un momento, ¿cuál es su verdadera necesidad? No me dice: no, un par de zapatillas, no. Su verdadera necesidad. Esa necesidad del corazón, ese vacío que muchas veces tenemos en nuestro interior, ese sentimiento de fracaso que muchas veces quiere ahogarnos, ese sentimiento de que pareciera que nunca voy a salir de este estado donde me encuentro, esa salud, esa sanidad que necesita también. Escombros que están sobre nosotros. Pero el Señor nos dice: clama a mí, clama a mí.
quizás el escombro es usted mismo. Son sus decisiones. El escombro que está sobre usted es la falta de compromiso, la falta de amor hacia Dios, la falta de integridad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Clama a mí, dice el Señor, que yo te voy a responder. La falta de entendimiento de la palabra, la falta de obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí, que yo te voy a responder. Ve que sus hijos se van por la banquina y ya no tiene cómo detenerlo porque ya crecieron. ¿Qué hago? Clama a mí, que yo te voy a responder, dice el Señor. Clamar con certeza. El matrimonio que parece que ya no tiene solución, que las cosas se están rompiendo. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de cómo el Señor restaura y sana los corazones? Pero todo comienza con un reconocimiento. Clama a mí, que yo te voy a responder. Póngase de pie, por favor, por un momento. Que es tiempo de clamar a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Clama a mí, que yo te voy a responder. Si usted reconoce en esta mañana quién es Dios, si usted reconoce su verdadera necesidad por la gracia del Señor, y si reconoce quién es Dios por esta convicción interna del corazón de quién es Dios, entonces las cosas van a comenzar a ser transformadas. Porque si yo no conozco a Dios, si yo no reconozco quién es Dios, entonces me va a dar lo mismo si le sirvo o no le sirvo, porque no sé quién es. Y ese es el problema, que muchas veces creemos que sabemos quién es Dios, creemos que conocemos a Dios, pero el problema es que no conocemos. Y de allí nacen un montón de decisiones, actitudes, motivaciones erradas en nuestro ser. Entonces, ¿cuál es la necesidad? Conocer a Dios, tener un encuentro íntimo, profundo, personal con Dios, y no abrazarme a la cáscara de lo que es un evangélico, porque eso es religión, de venir cada domingo porque ya es una costumbre. Eso es religión. Si no conozco a Dios, y esto es muy profundo, amado hermano, y yo necesito que seamos confrontados por la palabra. Es muy profundo, porque dice la palabra que llegará un momento cuando estemos delante de la presencia de Dios, que todos vamos a estar. Y muchos van a ir delante de la presencia del Señor y decir: Señor, yo te conozco. Si yo iba a la iglesia, si yo hacía milagros, si yo predicaba. Y el Señor le va a decir: no, apártese, porque yo no lo conozco. ¿Pero por qué va a suceder esas cosas? Porque muchas veces nos autoengañamos a nosotros mismos pensando que conocemos a Dios, pero no es así. En esta mañana que podamos clamar al Señor y que Él ponga esa convicción en nuestro corazón de clamar con certeza, clamar sabiendo de que Él responde. Y si usted quiere, y si yo quiero conocer a Dios más profundamente, el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y va a poner lo que nosotros no podemos poner, y nosotros vamos a poner lo que nosotros sí podemos poner, que es la disciplina de ir cada día a su presencia, a hablar con Él, a conocerlo en intimidad, a leer la Biblia para conocer al Dios de la Biblia y para que nuestras vidas sean transformadas. Los hermanos que están acá, los hermanos que se han conectado en sus hogares, oremos a Dios y pidámosle con todo nuestro corazón de que Él obre en nuestro ser interior y que Él trabaje en nuestras vidas en lo profundo y que transforme nuestras vidas
y que Cristo sea formado cada día más y cada día más en nuestro ser. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra.